tardes, amigos. Les saluda Cristian González desde Perú Láctea. Tengo el gusto de poder estar nuevamente acompañándolos en una reunión webinar. En esta oportunidad, referido justamente a un evento que se va a desarrollar en las próximas semanas y, bueno, para todos los interesados en poder formar parte juntamente en estas giras técnicas que desarrolla Perú Láctea junto a Tecnogiras en diferentes países de la región y del mundo. En esta oportunidad se va a desarrollar una gira técnica al Uruguay del 13 al 19 de febrero, en la cual pues, se va a poder visitar una serie de establecimientos muy importantes en el país oriental del Uruguay, ¿no? 14 establecimientos de producción de quesos. Se va a desarrollar también la parte ganadera. Se va a poder llevar un programa de capacitación presencial sobre quesos madurados y mozzarellas, y que, bueno, tiene un programa bastante interesante que en el transcurso de la charla se los vamos a estar compartiendo. Y como antesala justamente a este evento, tenemos el gusto y el honor de contar con un amigo uruguayo, ¿no? Rodrigo Peláez, que nos va a regalar hoy día una presentación muy interesante. Rodrigo Peláez es técnico en industrias lácteas, él es asesor de Inducaselac, la entidad con la que estamos trabajando en el Uruguay, y bueno, a quien desde ya le doy la bienvenida. Rodrigo, buenas tardes, gracias por estar por allá, un abrazo a la distancia, espero que te encuentres muy bien. Y bueno, vamos a estar muy a gusto de escuchar tu presentación el día de hoy, referido justamente a fermentos y a la importancia del pH en quesos y otros productos lácteos, que bueno, ya es un tema que vas a desarrollar en extenso, ¿no? Así que bueno, les agradezco a todos ustedes que están conectados a esta hora de la tarde, desde los diferentes lugares. Si quieren, por favor, en el chat pueden ir colocando desde dónde se están conectando, desde qué ciudad, desde qué país, para poder también, para que Rodrigo también pueda tener un panorama de su público, del público que lo está siguiendo en esta tarde. Así que bueno, nuevamente gracias, Rodrigo. Si quieres, pasamos ya a la presentación para no extendernos más, y vamos a poder estar conversando más adelante sobre la gira también. Muchas gracias nuevamente para todos. Rodrigo, bienvenido. Bárbaro, Cristian. No, el agrado es mío de poder estar trabajando junto a ustedes, de parte hoy día de estar representando a Inducaselac. Bueno, creo que va a ser una muy linda instancia el día de hoy. Vamos a estar presentando un tema muy interesante, el uso de los fermentos y la importancia del pH, tanto en quesos como en otros productos lácteos. Y bueno, como tú decías, va a ser un poco de antesala a lo que vamos a estar explicando luego, de lo que será la gira técnica que vamos a estar haciendo en febrero, y creemos de que va a ser una muy buena oportunidad para tanto empresarios como dueños de fábrica, gente en el rubro de la lechería en toda la Latinoamérica, ya que estamos apuntando a público no solo de acá, de lo que es nuestro país, sino también, como son ustedes, Perú, Ecuador, también Paraguay, Chile. Son varios países los que vamos a estar teniendo participantes en lo que va a ser la gira. Y bueno, nada, más que nada agradecer esta oportunidad, y bueno, también agradecer al equipo de Inducaselac de que decidieron de que fuera yo el que tomara la palabra en el día de hoy. Y bueno, como dije anteriormente, vamos a estar dando una charla de lo que es el uso de los fermentos. Vamos a estar mencionando los diferentes tipos de fermentos, algunas ventajas, desventajas de ellos, la importancia de lo que es el pH desde lo que es el residuo de leche hasta lo que es el producto final, ¿no? Bueno, para entrar un poco en contexto, vamos a decir de que desde hace cientos de años
el hacer queso ya se utilizaban diferentes bacterias capaces de fermentar la masa, que era obtenida en aquellos tiempos mediante el cuajado de la leche con medios primitivos pero igualmente eficaces. Los fermentos actualmente los encontramos en distintas presentaciones, teniendo algunos la capacidad de trabajo más específico que otros, gracias a las proporciones definidas de diferentes bacterias lácticas brindadas por la empresa encargada de suministrar a las grandes, medianas, pequeñas plantas lácteas, las fábricas, ¿no? Bueno, cada una de las clases de fermentos que se pueden utilizar tienen distintas formas de actuar y tienen diferentes, digamos, finalidades que nosotros queremos darle en el producto, ya sea durante el proceso en la tina, a lo que es, por ejemplo, en el queso, lo que es en la tina, a lo que es el producto final, o ya sea en la yogurtera, como en el yogur finalmente que queremos conseguir, ¿no? Mencionando algunos productos nomás. Bueno, lo que aquí quiero remarcar de que nosotros lo que buscamos con el tema de estar bajando el pH en lo que son la mayoría de los lácteos, gran parte de los lácteos, es brindar una protección, lo que hará que estar aumentándole la vida útil al producto, sino de lo contrario, si el pH fuera alto, el producto puede llegar a estar teniendo problemas en cuanto a contaminaciones. Y bueno, y también vamos a estar viendo de que se buscan obtener cambios organolépticos en los que son los diferentes productos. Ya estos cambios vendrían a ser lo que es de lo de la actividad proteolítica, lipolítica, por ejemplo, en los quesos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo se produce el ácido láctico? Como ustedes ya deben de saber, bueno, las bacterias de los fermentos lo que hacen es consumir la lactosa, que es que está en la leche, y estas bacterias van a estar produciendo lo que es el ácido láctico. Ese ácido láctico es lo que nosotros medimos digamos, es lo que nosotros buscamos en el descenso del pH, y lo que nosotros medimos es, por ejemplo, con el pHímetro, son los iones, ¿no? Cabe destacar de que algunas bacterias de lo que son de los fermentos pueden tener una producción más rápida o más lenta de lo que es el ácido láctico, o una producción más duradera en lo que es el tiempo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el Streptococcus thermophilus, de que es una de las bacterias que comienzan la curva de acidificación. Normalmente en los fermentos siempre buscamos tener un poco de Streptococcus thermophilus para que comience rápidamente el descenso de pH. Y por otro lado, como referencia del otro lado, una bacteria láctica, la cual, una bacteria de los fermentos que nosotros agregamos, la cual no es tan rápida, pero sí tiene la capacidad de bajar considerablemente más el pH que el Streptococcus thermophilus, como es el Lactobacillus helveticus, que llega a pHs inferiores a 480, 490 e inferiores muchas veces. Por eso es que son utilizados en los quesos duros, ¿no? Bueno, para lograr un buen desempeño de las bacterias lácticas en el queso es necesario darles las condiciones necesarias de temperatura y tiempo para que estén en su punto óptimo de trabajo. Esto es todo lo que nosotros le brindamos en la tina quesera, en la yogurtera, es esa temperatura que nosotros buscamos dejar la leche para darle un mejor lugar a que las bacterias puedan
comenzar a metabolizar, ¿no? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor, el pH o la acidez? Yo considero de que ambas medidas son muy importantes para una fábrica, ya sea porque un día el pHímetro no nos puede estar funcionando y podemos llegar a tener una medida de referencia. Nunca van a ser los valores exactamente iguales, porque eso es algo de tema de medición de hidrogeniones con el tema del pHímetro, de que el acidímetro quizás no llega a detectar tanto, pero a su vez el acidímetro puede llegar digamos, a hacernos muy útil y práctico en lo que es la planta, ¿no? Lo que nosotros debemos de tener en cuenta es, de tener en cuenta, no, de poder tener tener la capacidad de poder utilizar esas herramientas, cualquiera de las dos, según la ocasión y según el producto, ¿no? Acá quiero remarcar algo de que es muy importante, pero muy importante, de que siempre esto va dirigido más que nada a las pequeñas empresas, ¿no? Pequeñas fábricas, establecimientos donde se produzcan desde, no sé, 200, 300, 500, 1000 litros de leche, que normalmente no se le hace o se da por supuesta por sabida el pH o la acidez de la leche, y hay gente que cree de que esto se va a estar digamos, manteniendo en los mismos valores durante una semana entera o varios días. Y bueno, es de suma importancia estar controlándolo y registrándolo. Eso es un tema muy importante, el tema del registrar con qué pH, con qué acidez se recibe en planta. Y bueno, y por supuesto, después, durante la elaboración, también es muy importante de que la persona responsable de la elaboración, el quesero, el encargado por ejemplo, de la elaboración del yogur, esté registrando constantemente. Yo sé que quizás es un trabajo muy engorroso para el empleado, ¿no? Pero digo, es algo que es sumamente importante, y más que nada esto es siempre apuntando a lo que es la calidad propia que nosotros podemos llegar a darle al producto, y son controles que se van a estar haciendo dentro de la fábrica. No es que alguien venga de afuera, por ejemplo, en una inspección bromatológica y te pida, quiero ver el pH final o el pH a tal hora y tal hora durante el proceso por ejemplo, de prensado del queso, porque bueno, es algo de que nosotros debemos estar incorporándolo de a poco, si no es que no se ha hecho, y si se hace bien, mejor, ya. Bueno, de acá quiero, aprovechando un poco el tema de los registros, estos registros el día de mañana nos pueden estar sirviendo para lo que es la posibilidad de que haya presencia de virus, de fagos, que puedan estar afectando en lo que es el descenso del pH, ¿no? Que puedan llegar a estar interrumpiendo la metabolización de las bacterias acidolácticas que nosotros agregamos con el fermento, por ejemplo, en los quesos. Puede llegar a ser un problema. Y bueno, con estos registros nosotros lo que logramos es poder estar generando como un control sobre el producto, y que puede llegar a estar previniendo la aparición de estos fagos, que hay gente que cree que dice en este establecimiento no hay fagos, no tenemos fagos, nunca tuvimos problema de fagos. Sí, bien, pero hay veces que vos no te das cuenta que tenés problemas de fagos
y crees de que tus tiempos de bajada, de descenso de pH en el queso están bien, y muchas veces he visto en fábricas de que no están bien. Y recuerden de que los tiempos de descenso de pH son muy importantes, porque no es lo mismo estar bajando el pH del queso en lo que son, por decir algo, yéndome a un extremo, ¿no? Lo que son de pasar de lo que es 6, el pH de la leche, ¿no? 6,6, 6,8, de pasar a 5,20, por ejemplo, lo que queremos obtener en un queso, bajar de 6,6 a 5,20 en 8 horas, por decir algo extremo, ¿no? Que se ha visto, a pasar a hacerlo en, por ejemplo, 4 o 5 horas, ¿no? Que lo es lo ideal. Es decir, tenemos sus matices, ¿no? Va a depender mucho de lo que se quiera con el producto. Por ejemplo, yo sé que en quesos con ojos no es muy recomendable una acidificación rápida, pero tampoco es que se nos vaya a ir a 7, 8 horas. Es decir, hay que ver bien todo lo que es la composición de la leche y demás que estamos teniendo, ¿no? Pero mayoritariamente los tiempos siempre los buscamos que sean los menores tiempos posibles, para no solo darle la protección rápida a ese producto, sino también por temas de costos, ¿no? Porque ustedes saben de que todo lo que dure menos en la planta, todo trabajo que se haga más rápido, por supuesto, efectivamente, y teniendo las medidas, digamos, continuar con las medidas de higiene y calidad, siempre utilizándolas, por supuesto, ¿no? No dejar de lado esos aspectos. Pero vuelvo a repetir, registrar los pHs sería algo muy, muy bueno si es que no se está utilizando, y bueno, y si se está utilizando, bueno, perfecto, lo están haciendo muy bien. Y bueno, nada, continuemos un poco. Bueno, ¿por qué debemos disminuir el pH en los quesos? Acá hay parte de lo que mencionaba anteriormente también. El queso, como es un alimento, debe buscarse el modo de conservarlo, como mencioné anteriormente, ya sea desde los frescos a los maduros, debido a que las bacterias no tienen preferencia por los quesos. Es decir, me ha tocado ver, por ejemplo, en Ecuador y Perú también, el llamado queso fresco. Hay veces de que lo hacen hay fábricas que lo hacen sin fermento prácticamente, o le agregan muy poco fermento, dejándolo una muy baja dosificación, solo para, hay veces que igual, perdón, voy a ser muy informal en el término, esto es lo que me parece nos caracteriza muchas veces a nosotros, el equipo de Inducaselac. Hay que ser sencillos y directos con las cosas, para darle un gustito, un saborcito, como se le dice, de que eso es lo que le gusta a la gente. Bueno, sí, perfecto, pero uno necesita de darle esa conservación al queso, porque el tema es de que si uno le agrega un poquito para darle un gusto, el queso te queda normalmente en pHs altos, que pueden llegar a estar trayendo problemas después de contaminación, y después, Dios no quiera, intoxicación, ¿no? Bueno, también es muy importante el tema de la disminución del pH en los quesos, debido a los cambios físico-químicos y organolépticos que tiene el producto a lo largo de la maduración. Nosotros tenemos en realidad, desde la tina hasta el fin de la maduración, ¿no? Porque uno dice que, bueno, sí, el descenso del pH, ¿en qué me ayuda, por ejemplo, en la tina cuando está la leche? Bueno, sí, hay que decir de que ayuda, por ejemplo, en la coagulación, ya que cuando nosotros acercamos
nos acercamos al punto isoeléctrico de las caseínas, lo que es el pH 4,6, bueno, el coágulo que obtendremos, o sea, va a ser una coagulación más en armonía, que podremos obtener un coágulo más firme, un mejor coágulo el cual podamos darle un trabajo mecánico, digamos, sin problemas que aparezcan finos, los cuales tendrán problemas en lo que es el rendimiento, que es cero, ¿no? Bueno, los sabores producidos en el queso se dan, entre otras cosas, gracias al ácido láctico. Anteriormente, en los cambios físico-químicos y organolépticos, hay que mencionar de que el descenso del pH influye mucho en lo que es tanto la proteólisis como la lipólisis en el queso. Que en muchas veces, en muchos quesos es lo que buscamos, ¿no? De que haya una proteólisis y lipólisis, más que nada proteólisis en los quesos que nosotros estamos acostumbrados a consumir. Y bueno, nada, eso. El cuerpo y textura del queso cambia por el intercambio de iones de calcio e hidrógeno, hay que tenerlo en cuenta. Como ya mencionaba, el tema de la coagulación a pH inferiores, la coagulación es mejor. Bueno, y hay que mencionar de que la desnaturalización de la proteína se ve beneficiada a pH 5,20, como decía bien del tema de la proteólisis, ¿no? Bueno, también volviendo un poco a lo que es la tina, antes de que se nos forme el queso, hay que decir de que ayuda a la expulsión del suero que está dentro del grano, regulando la humedad y teniendo un mayor control sobre los quesos en este aspecto, ¿no? Y todo esto, a modo de englobarlo un poco, son los motivos por cual el pH es muy importante. El pH y la acidez son muy importantes de estar realizándolo constantemente en la sala de elaboración, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco ahora del crecimiento de diferentes microorganismos patógenos y perjudiciales en base al pH. Bueno, acá tenemos una tablita en la cual podemos ver en la parte izquierda, podemos ver el microorganismo y en la parte derecha el pH óptimo de desarrollo. Bueno, acá podemos ver que Escherichia coli, Salmonella, Enterobacterias, el pH óptimo de desarrollo es 6, 7 de pH, Listeria 5,7, 7 de pH, Micrococos, Staphylococcus 5,5, 6,5 de pH, Brevibacteria 6 a 7 de pH. Desarrollo del pH sobre algunos grupos microbianos específicos, bueno, siendo un poco más específicos, ¿no? Aquí pueden ver lo que ves, los coliformes, la producción de coliformes según la cepa S4 y SL. Podemos ver de que a pH 5 no se encuentra crecimiento de coliformes. A pH, por ejemplo, en la cepa S4, a pH 5,3 sí vemos un poco de crecimiento. Cepa SL sí, un crecimiento notorio que nos puede llegar a traer problemas. A todo esto, es decir, voy a mencionar Pseudomonas, Brevibacterium, pero en sí lo que les quiero decir de que a medida de que nosotros bajamos el pH, digamos, esto es como una evidencia de por qué nosotros bajamos, por qué es bueno el descenso del pH y por qué es controlado. No es lo mismo dejar un queso en 5, hay gente que dice de que no controla el pH, de que es lo mismo un queso con 5,20, 5,40, que dejar un queso con 5,20 que dejar un queso con 5,35, 5,40, o ni siquiera le hacen control de pH, ¿no?
Bueno, y acá tienen la clara prueba, sí, de que no es lo mismo. Porque nosotros podemos llegar, yo sé que puede llegar a ser en menor medida, ¿no? Y no nos puede llegar a estar afectando en el queso, por ejemplo, con la posible aparición de por ejemplo, contaminación por coliformes. Yo sé que capaz que los ojitos no se pueden llegar a ver en lo que son las contaminaciones bajas, pero igual, están. Bueno, más razones por la cual es importantísimo el tema del descenso de pH. Entre los microorganismos, los únicos capaces de desarrollarse a pH inferiores a 5 son los mohos, las levaduras y las bacterias acidolácticas. Es una acción necesaria el disminuir el pH, ya que frena la acción de la mayoría de los microorganismos y demás factores potenciales de daño. El control y registro del pH de los quesos es necesario para poder tener un sistema de prevención si ocurren eventualidades indeseadas. Asimismo, también es preciso prevenir toda post-acidificación de la masa. Por eso es incorrecto el esperar a que el pH continúe bajando al otro día de elaborado el queso. Es decir, es incorrecto y no es incorrecto. Hay veces que nosotros contamos con un efecto rebote del pH debido a las sustancias tampón. Y bueno, hay veces que se lo deja al queso afuera para que continúe bajando, pero tampoco es que sea muy considerable ese efecto rebote que nos pueda llegar a estar trayendo grandes problemas en el queso, ya sea en lo organoléptico o en lo microbiológico, ¿no? Algunas consideraciones. La posacidificación la prevenimos gracias a un factor natural del queso con que contamos. Bueno, lo que contaba un poco de la sustancia tampón. Poder tampón de los minerales estabiliza el pH del queso, pero principalmente es requerida la mano del hombre. Al ingresar el queso a un lugar frío, esto vendría a ser la cámara de estandarizado de pH, como hay veces que en lugares se le otorga el nombre. Luego de haber llegado el queso a pH, por ejemplo, 5.15, 5.20, se la ingresa. Yo sé de que el queso sigue sigue caliente el queso y va a demorar en enfriar. Y bueno, iba a quedar en algunas ocasiones, algunos sectores del queso con un poco más de sabor ácido, quizás, por un tema de que continúan actuando las bacterias, pero el tema de estar metiéndolo en lo que es la cámara estandarizada de pH justamente para tratar de evitar ese problema, ¿no? Los valores relativamente constantes de pH en quesos de pasta prensada en torno a pH 5, que es el umbral crítico para el desarrollo microbiano, la acción de enzimas o las interacciones entre las caseínas, los minerales y el agua. Esto demuestra que pequeñas variaciones de pH pueden tener consecuencias importantes sobre el queso. Todo lo que venía mencionando anteriormente, ¿no? Bueno, vamos a estar viendo algunos ejemplos. La formación de ojos en quesos pategrasa es imposible a 5 de pH. En contrapartida, la formación de ojos es muy rápida a 5,35. El riesgo de que aparezcan gustos amargos en queso cheddar es particularmente grande si la cuajada termina con un pH inferior a 4,95. Estos son como datos curiosos, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que son los fermentos utilizados en la industria láctea. Como anteriormente habíamos hablado, las bacterias acidolácticas que nosotros agregamos en el queso, ya sean homofermentativas o heterofermentativas, pueden estar produciendo sabores, aromas, colores, texturas y
digamos, otros aspectos que van a influir en la calidad final del queso, ¿no? Hoy en día se puede decir de que existen 3 clases de fermentos que se utilizan en la fabricación de quesos y otros productos lácteos, ¿no? Fermentos repicados, fermentos directos liofilizados y fermentos congelados. Quizás ustedes pueden llegar a saber de algún otro tipo de fermentos, pero esto, según lo que tengo entendido yo, son los fermentos que mayormente se utilizan, ¿no? Bueno, los fermentos de repique son los que más antigüedad tienen. En esta lista son un conjunto de bacterias de un sistema donde a partir de una madre proveniente de una elaboración determinada que eso se consigue ir repicando, en teoría, siempre, la misma bacteria durante el tiempo que queremos o se considere según el quesero. El sistema consiste, esto es, digamos, una pequeña recetita, pero digo, puede llegar a variar dependiendo lo que se quiera conseguir en el producto final, en el queso. El sistema consiste en colocar 7 litros de la madre en un recipiente estéril higiénico, completar recipiente de 60 litros para tinas de 1100 litros con el sobre de elaboración al día y mantenerlo a 42 grados para que comience la proliferación para que comience a actuar las bacterias lácticas y llegue a un pH de entre 120 y 140 grados Dornick. Siempre esto teóricamente, ¿no? Pero digo, en lo que es la teoría, en la práctica puede llegar a tener sus variaciones. El tema de los fermentos repicados es un tema muy grande. Nosotros lo vivimos acá en Uruguay. Nosotros hace años tuvimos el cambio, como quien dice, de pasar de lo que son los fermentos de repique a fermentos liofilizados en sobres, los cuales, digamos, es lo más efectivo, diciéndolo de antemano, para la fabricación de los diferentes productos, ¿no? Yo sé de que en Perú, Ecuador y demás países hay veces que prefieren la utilización de estos fermentos por un tema quizás de tradición quesera, pero bueno, ahora vamos a estar viendo lo que son los factores a favor del uso de los fermentos repicados y los factores en contra. Factores a favor, costos. El tema de costos se va a ver beneficiado, es decir, va a tener un menos costo del fermento sobre lo que es el producto final, el queso, por kilo de queso, ¿no? Pero vamos a lo que es, ¿no? Un sobre de fermento no es nada representado en lo que es los costos totales sobre cada kilo de queso que tenemos, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Uno dice, sí, es más barato esto, aquello, pero hay que tener un montón de otras cosas en cuenta, ¿no? A ver qué te termina resultando más conveniente para cada ocasión. La maduración es distinta, ¿no? Vamos a estar teniendo una maduración acelerada con los fermentos de repique y los sabores que se pueden llegar a obtener en un fermento repicado son muy distintos o pueden llegar a ser muy distintos a lo que se podría conseguir con un fermento liofilizado o congelado. Bueno, factores en contra: inexactitud en el balance de bacterias agregadas en la elaboración, manipulación difícil, higiene e inocuidad. Bueno, esto es un tema no menor, el tema de la manipulación. Todo el tiempo se va a tener que estar utilizando desinfectante, ya sea alcohol, preferentemente yo optaría por
hacer una disolución un poco baja para manos, delantales y demás, y brazos, todo lo que esté en contacto con, ya sea en el recipiente, la tapa, lo que sea de lo que es el fermento, estar haciendo una disolución baja de ácido peracético. El tema de la higiene es inocuidad, es un tema muy importante por el tema de que podemos llegar a tener proliferación, que se nos contamine el fermento por levaduras y otras bacterias que pueden llegar a estar contaminándonos el fermento. Imagínense si se nos contamina el fermento de entrada, lo que nos puede llegar a ocurrir en el queso después, ¿no? Y más en quesos, por ejemplo, de larga maduración, de 8 meses para arriba, 1 año, 2 años, incluso en algún parmesano. Si no se tiene el cuidado adecuado, nos podemos llegar a tener una sorpresa muy desagradable al momento de estar cortando ese queso, al fin de su maduración, si no tenemos cuidados con el principio del queso, ¿no? En la tina. Bueno, el pH no es controlado debido a que no podemos tener ese balance de bacterias que nosotros sí podemos tener en el fermento liofilizado, por ejemplo, las cantidades, ¿no? de bacterias que se pueden agregar. Es decir, es un tema muy importante. Aspectos organolépticos variables en lo que son los fermentos de repique, microorganismos perjudiciales, levaduras, como ya había comentado. No cuenta con rotación fágica, que es un tema muy también importante por lo que les contaba hoy de la presencia de la posibilidad de que se nos aparezcan fagos en la sala de elaboración y nos estén impidiendo el desarrollo de las bacterias acidolácticas y bueno, y que los quesos nos salgan mal y con pHs no deseados. Bueno, los fermentos liofilizados. La liofilización es un proceso donde las bacterias pasan de un estado de metabolización a uno de stand-by, es decir, de espera, hasta que sean introducidas nuevamente en un medio que les permita vivir y comenzar la metabolización. Esas bacterias son repartidas en sobres con la dosis exacta según el tipo de queso que se desee fabricar. El mecanismo de uso consta en que el proveedor brinda los fermentos ya fraccionados según la cantidad de litros a elaborar. El sobre previo a la introducción de la leche no necesita ningún preparativo, solo se espera un tiempo para que las bacterias, o sea, un tiempo de adaptación para que las bacterias puedan acondicionarse a la leche. Bueno, factores, vamos a estar mencionando los factores a favor y bueno, y los factores en contra, que aquí no lo puse, pero son básicamente se podría decir de qué es el precio, porque cada sobre, yo no sé en su país cuánto valdrá, pero acá andan en torno a los $25, si no me equivoco. Depende de la cantidad en la que esté, la cantidad de fermento que se quiera, que se le pida al distribuidor y el tipo de fermento, ¿no? El tipo de bacteria, perdón. Bueno, factores a favor: no tiene tarea de preparación, uso exacto, rotación fágica, sumamente importante. Estandarizados de lo organoléptico, o sea, nosotros podemos llegar a estandarizar los gustos, sabores, y proteólisis que nos puede llegar a estar, que podemos llegar a estar teniendo en el queso. Por supuesto, esto va a ir acompañado tanto de lo que es la leche, ¿no? Como también en menor medida el coagulante, la enzima coagulante. Bueno, otro factor: evita contaminación, almacenado fácil. Acá en el tema almacenado es importante mencionar de que he visto y que está muy mal
de que lo están guardando en heladeras. Pero lo mejor siempre es almacenarlo en freezer. Yo sé que el tema del fermento, te dicen de que el fermento te dura, ahora no recuerdo cuántos meses, fuera de la heladera o en la heladera, no sé, ahora no recuerdo bien. Pero siempre es bueno tenerlos separados y bien en lo que es el freezer. Resultados más estables de acidificación y maduración, cepas con exopolisacáridos. Bueno, algunos cuidados de uso: espuma. Hay que tener cuidado con el tema de la espuma de la leche, que no vaya a ser cosa que se lo agreguemos arriba de la espuma y bueno, eso nos traiga problemas en la dispersión, de que como quien dice, se homogeneice el fermento en la leche. Tiempo de maduración, hay que tener en cuenta los tiempos de maduración. Estos va a depender del tipo de leche con la que estemos trabajando. Muchas veces van a ser más, menores o mayores, y también el tiempo de maduración en cuanto en qué tiempo nosotros queremos lograr de que el queso baje a pH también influye. Por ejemplo, nosotros tenemos en leches que son, por ejemplo, en los tambos, en las fábricas artesanales que utilizan su propia leche de su propio establecimiento. Ustedes bien saben de que nosotros tenemos 2 horas de que la leche tiene un poder bacteriostático, como se le llama, de que no tenemos proliferación de ningún tipo de microorganismo. Bueno, ese tiempo de 2 horas que tiene la leche nos puede estar influyendo si se realiza a continuación del ordeñe, se realiza la elaboración del queso, nos puede estar influenciando en lo que es el fermento, ¿no? Por eso va el tema del tiempo de maduración. Hay que ver un poco el tema de las condiciones y digamos, en la fábrica en la que se esté trabajando. Humedad en el sobre es algo muy importante. Hay que mantenerlo, como dije, bien en el freezer, bien cerrado, y utilizarlo y enseguida meterlo al freezer. Restos en el sobre son un problema también. Restos en el agitador que nos pueden llegar a quedar pegados al momento de agregar el fermento en la tina. Los fermentos congelados pasan por un sistema similar al liofilizado. Son presentados en sobres. Las bacterias congeladas del sobre se introducen a la leche y a continuación se coagula la leche, ahorrando tiempo sin espera de una adaptación. Todo ese tiempo que yo mencionaba antes, bueno, nosotros teóricamente no tenemos que esperar ese tiempo de adaptación con la utilización de los fermentos congelados. Digo teóricamente porque va a depender de la leche. Nosotros tenemos con leches muy... o sea, hay gran variedad de problemas que podemos llegar a tener, y principalmente siempre es debido a la leche, ¿no? De la calidad de la leche. Los tiempos de bajado de pH son menores a los fermentos liofilizados. El manejo es distinto. Desde el momento que se crea el fermento hasta el instante que se vaya a utilizar, deben de mantenerse a condiciones especiales. La temperatura de almacenado es entre menos 50 grados Celsius y menos 40 grados Celsius. Por lo que la logística de transporte y almacenado aumenta la dificultad de poder estar adquiriendo estos fermentos, ¿no? Además, se debe usar hielo seco para cualquier manipulación. Bueno, estos fermentos son utilizados normalmente en las grandes industrias que tienen todos estos elementos que se necesitan, que son requeridos para la manipulación del mismo. Tener yo sé, para una pequeña industria, una que sería chica, muchas veces no es
viable el tener una heladera, un freezer, perdón, que llega a menos 50, menos 40 grados Celsius, ¿no? Porque son freezer especiales, ¿no? Y es todo un tema con la manipulación del fermento. Siempre es bueno tener capacitaciones constantes, ¿no? O al menos una capacitación antes de que si se decide cambiar a estos fermentos. Bueno, factores a favor: reduce tiempo de elaboración. Factores en contra: alto costo del fermento, demanda una logística especial, sensibilidad a los cambios de temperatura. Bueno, quería remarcar un poco lo que fue lo que mencioné antes. Algunos temas importantes para que tengan en cuenta. El hecho de registrar siempre es algo que se debe hacer y se debe controlar. Yo sé de que muchas veces hay gente que se registra por un tema de la inspección bromatológica, ¿no? La inspección del ministerio de cada uno de sus países. Pero nosotros lo debemos de concientizarnos y tratar de hacerlo no el día antes de la visita de los inspectores, sino va a ser algo que se genere una constancia, porque esto no va a estar, digamos, dando beneficios, quizás no ahora, pero sí cuando empiecen a surgir los problemas, ¿no? Bueno, y el tema de los registros no solo del pH, sino en todo en general. Siempre es bueno registrar, siempre es bueno registrar. Cualquier problemilla que tengamos, cualquier situación que se genere inusual en la fábrica, es bueno registrar, ya sea en la hoja de observaciones que debe tener en la planilla de elaboración el quesero, o si no también el responsable, el encargado del área, el encargado de planta debe tener un documento donde pueda estar registrando, digamos, como una bitácora del día a día, porque uno nunca sabe, tiene problemas con un queso dentro de 20 días y bueno, es lo que nos permite estar viendo a ver cuáles pudieron haber sido los posibles problemas que ocurrieron ese día. Yo lo remarco a esto, yo sé que para muchos quizás es algo obvio y algo sabido, y quizás digan, ¿y qué me viene a decir? Pero miren de que se los digo porque lo veo muchas veces y bueno, es todo un tema. El hacer que la gente anote. Otro punto importante es que quería dejar por último, es de que el elaborador, ya sea el quesero, el encargado de elaborar el yogur, el encargado de elaborar cualquier producto lácteo en la fábrica, debe contar con la capacidad. Yo sé de que hay queseros de años, ¿no? Sé que tienen la capacidad de poder ver, saber manejar leches distintas, por ejemplo, leches con distintos pHs. Y bueno, eso es algo muy, muy importante y algo que tiene de que saberse manejar muy bien. Y si no lo tiene, no tiene integrado esa capacidad el personal, lo debe tener el encargado del área, el encargado de planta, la persona que sea responsable, para poder tomar esas decisiones, ¿no? Bueno, y con esto finalizo mi presentación. Bueno, les digo muchas gracias y que esta es mi primera presentación para Inducaselac, dada con Perú Láctea. Así que nada, agradecerles y bueno, espero que haya sido de utilidad y estoy abierto a preguntas. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la interesantísima presentación sobre el tema de fermentos. Un tema
bastante pues fascinante, ¿no? En el mundo de los quesos. De hecho, es un tema del cual se devienen muchas tareas pendientes también, me imagino, no solo acá en el Perú, sino en los demás países, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de diseñar, alguna vez poder diseñar fermentos específicos, ¿no? Para nuestros quesos regionales, ¿no? Que son, digamos, trabajos que de pronto todavía están pendientes, pero que sería bastante interesante que se pudieran promover mucho más. Vamos a pasar a algunas preguntas que aquí nuestros amigos participantes están haciendo, Rodrigo. Yo las voy a ir publicando. No sé si puedes ver bien la pantalla. Déjame ver, sí. A ver, voy a ir publicándolo. Desde la primera que se dio. Sí, ahí. Ahí. Sí, puedes responder. Rodrigo, ¿sí logras ver la pregunta? No, Cristian, de que no la... A ver. Tú dices en el chat que está la pregunta. No, está ya en pantalla principal. No, lo A que veo toda es una pantalla. pregunta. ¿Nos pueden remitir? ¿Cuál es Ah, el pH final del queso? bueno, el pH final del queso va a estar dependiendo del tipo de queso que queremos lograr. Nosotros tenemos normalmente como pH estándar para al menos la mayoría. Hemos tenido un problema con Rodrigo, se ha desconectado. A ver, esperemos por favor un minuto. Ahí creo que regresó. Rodrigo, ¿me escuchas? Parece que te desconectaste hace un momento. No sé si estás muteado, no sé si puedes abrir tu micro otra vez. A ver, esperemos por favor un minuto que Rodrigo pueda retomar su conexión, que aparentemente tiene algún inconveniente. Estamos tratando de retomar la conexión con Rodrigo. A ver, no sé si puede nuevamente, Rodrigo, por favor, intentarlo. Intentar nuevamente unirte a la charla. Sí,
Vamos a tratar de responder las preguntas. Yo voy a leerlas. Y bueno, Rodrigo aparentemente está con un problema de conexión de internet. Va a responder por escrito. Rodrigo, si me escuchas, por favor, te leo la pregunta. Tú sí me escuchas, ¿verdad? Confírmame, por favor, que me escuchas para poder leerte la pregunta y puedas responderla por escrito. Aparentemente tampoco me está escuchando. Sí, listo. Listo. Ya, voy a leerte entonces la pregunta, Rodrigo, para que puedas, y tú lo escribes por el chat de la conferencia. Se usa un pedazo cortado del libro del rumen, bueno, se refiere en algunos casos, ¿no? Como fermento. ¿Es válido esta actividad, esta acción? Usar un pedazo cortado del libro del rumen, dice, se refiere pues de la vaca, ¿no? Sí, no quiero modificar las preguntas, las estoy leyendo tal cual las escriben, pero Rodrigo entiende el sentido de la pregunta. Exacto, se refiere al cuajar, exacto. A ver, Rodrigo, no sé si puedes darnos una respuesta de esta pregunta. Bueno, Rodrigo contesta, es una forma muy precaria y poco controlada para lograr una coagulación, ¿no? Así que no es algo que él recomienda. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es rotación fágica? ¿O a qué te referías con rotación fágica? A ver, esperemos la respuesta de Rodrigo. Bueno, las disculpas por las dificultades de la conexión de Rodrigo, pero bueno, son imponderables. La respuesta. Rotación fágica es una serie de fermentos, nos indica Rodrigo, que puede ser dada por la empresa proveedora de fermentos. Es el mismo fermento, la misma bacteria, solo que con cepa distinta, para evitar que los fagos puedan llegar a actuar sobre el fermento. Es una forma de trabajo, menciona. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Rodrigo, ¿qué consecuencias trae consigo las variaciones de pH en el queso? Hagamos respuestas muy puntuales, Rodrigo, para que podamos responder rápidamente y avanzar. ¿Qué consecuencias trae consigo las variaciones de pH en el queso? Las consecuencias son gustos y texturas que se salen de la tipificación del queso que uno está buscando. Esas serían las consecuencias. Vamos a pasar a un par de preguntas más. ¿Qué problemas y beneficios trae una acidificación rápida y una acidificación lenta? La acidificación rápida nos permite dar una protección al queso en menor tiempo. Una acidificación lenta puede hacer que el queso se contamine. Asimismo, en quesos con ojos no es recomendable acidificación muy rápida justamente por los ojos, ¿no? Por los ojos que se forman. Bueno, vamos a pasar a una última pregunta. Lamentablemente por las dificultades ahorita de la conexión con Rodrigo no hemos tenido una mayor fluidez, pero vamos a pasar a la última pregunta que dice, a ver, perdón. ¿Cómo influye el lavado de la cuajada con agua estéril en el pH del queso?
La última pregunta, bueno, la respuesta es el agua de la cuajada, si es estéril, justamente no nos traerá problemas de contaminación en el futuro queso. Ya dada por las dificultades que tenemos de conexión con el profesor Rodrigo, vamos a dejar acá las preguntas y simplemente, bueno, vamos a concluir ya esta pequeña reunión de antesala a esta gira técnica, simplemente para reiterarles la invitación al evento que es un viaje, un tour del 13 al 19 de febrero, ¿no? Que va a incluir una serie de visitas a empresas, fábricas de quesos muy interesantes, de muchas variedades, de múltiples variedades de quesos. Van ustedes a tener la opción también de tener visitas a la parte ganadera, van también a desarrollar un plan de capacitación en quesos madurados y mozzarella en Uruguay. Y obviamente pues van a desarrollar una serie de visitas, ¿no? Una gira técnica realmente es un viaje inolvidable, ¿no? Para todas las personas que puedan hacerlo. Alguna vez Tecnogiras está especializado ya 10 años desarrollando, bueno, más de 10 años, 12 años ya desarrollando giras de manera ininterrumpida. Y bueno, nosotros trabajamos con mucha confianza siempre con Tecnogiras. Ustedes pueden saber que van seguros, van incluso en estos tiempos de pandemia, incluso con seguros de viaje para el tema COVID, y están completamente cubiertos por eso, ¿no? Así que espero que las personas que se interesen puedan escribir al WhatsApp o al correo electrónico, ¿no? El correo consultas@tecnogiras.com o al WhatsApp 947-251-107, ¿no? El más 51 de Perú, para cualquier información con la mayor confianza, con el mayor gusto. Bueno, nuevamente de mi parte, les agradezco por la oportunidad que me dan de estar con ustedes, de haberlos acompañado hoy a nombre de Perú Láctea. Y bueno, estaremos seguramente en comunicación para nuevas actividades en lo siguiente. Bueno, yo soy Cristian González, me dio mucho gusto estar con ustedes, sigan cuidándose mucho, no bajen la guardia, por favor, con el tema de la pandemia. Y bueno, ya ahí tienen los contactos para cualquier información. Un abrazo a la distancia también a Rodrigo Peláez en Uruguay, que nos dio esta interesante conferencia. Y bueno, estaremos, si Dios mediante, pues en una nueva reunión próximamente. Que tengan muy buenas tardes todos. Muchas gracias.